Gracias al Señor sea con cada uno de ustedes. Es una gran oportunidad y privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor, poder hablar de su bendita palabra y alimentar a su pueblo. Así que acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 9. Vamos a seguir meditando en esta porción. Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 9, y leemos la palabra y luego oramos. Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 9. ¿Lo tenemos? Bien, dice la Escritura: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabéis que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Oremos, por favor. Señor, ahora que tu palabra va a ser expuesta, Señor, a través de un hombre débil como yo, Señor, te ruego, Padre Santo, que tu Santo Espíritu me fortalezca, Señor, que tu Santo Espíritu le hable, Señor, a aquellos que van a escuchar este sermón, Señor. Obra en sus corazones, Señor. Descansamos en ti, Señor. Tanto el predicador como el oyente, Señor, no pueden hacer nada, Señor, sin la obra de su Santo Espíritu. Por eso te rogamos, Señor, que nos ayude, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Creo que aquí la mayoría ha tenido la oportunidad, de tener hijos y también estar involucrados un poco en algunas reuniones que hacen de niños, ¿no? Y hay una canción que es muy conocida, que yo creo que la toman del versículo 7. El versículo 7 dice: por consiguiente, sabéis que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora, ¿qué canción es muy conocida tomada de ese versículo? No me digan que no se la saben. A ver, Padre Abraham. ¿Cómo dice? Muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Yo soy uno y tú también, y todos sabemos al Señor. Muy bien. Hay esa canción muy conocida, ¿sí, no? Y obviamente esta canción enfatiza ¿qué cosa? La paternidad que tiene el patriarca Abraham con muchos hijos. La canción dice: tiene muchos hijos, yo soy uno y tú también, ¿ok? Pero también nos muestra como una gran bendición, ¿sí, no? La gente lo canta y dice: bueno, suena bien, está bíblico, pero se nota claramente que hay una gran bendición en medio de esa canción. Pero, ¿te has preguntado qué significa esto? ¿Te has preguntado por qué realmente hay una gran bendición al considerar esta realidad de ser un hijo de Abraham? ¿Cuál es la alegría de ser un hijo de Abraham? ¿Realmente debo de alegrarme de ser un hijo de Abraham? ¿En alguien que nunca he conocido? ¿Qué significa realmente que Abraham sea mi padre? ¿Y en qué sentido es nuestro padre? ¿No es Dios nuestro padre? ¿Por qué la Biblia me coloca como hijo de Abraham? Son preguntas necesarias, son preguntas que nosotros podemos hacernos al ver este pasaje, al cantar esta canción tan popular, que no está mal, está bien, pero necesitamos saber por qué cantamos. ¿Qué significa eso para nuestra vida? Para Dios. Muy bien, para Dios, eso está muy bien. Entonces, nosotros hemos visto en estos versículos, del versículo 6, hemos pasado una breve meditación en 2 sermones allí. Y hablamos que Abraham tenía una fe y que esa fe no era que lo justificaba, no era una fe que descansaba en obras, sino que en las promesas del Señor. Y que él recibió la justicia de Cristo. En nuestro sermón segundo, recibió la justicia de Cristo para que sea él considerado como justo delante del Señor. Pero ahora en el versículo 7, lo que vemos es que Pablo muestra una paternidad que Abraham tiene con algunas personas. Él dice en el versículo 7, en la última parte, dice: saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que el sermón de esta mañana es la paternidad de Abraham
Y usted podrá ver que en la pantalla aquí hay un bosquejo muy sencillo. Y lo que quiero hacer es primero presentar esta paternidad. Es decir, ¿por qué Pablo presenta esta paternidad? Luego quiero explicar por qué se da esta paternidad. Y finalmente quiero aplicar esta paternidad a nuestras vidas. Así que consideremos el primer punto. La paternidad de Abraham presentada. La paternidad de Abraham presentada. Prestemos mucha atención. Yo sé que puede distraer un poquito, pero prestemos mucha atención. ¿Okay? Primero, punto 1. La paternidad de Abraham presentada. Antes de considerar la explicación de esta verdad que se presenta en el versículo 7, de que aquellos que son de la fe son hijos de Abraham, debemos recordar qué sucedió en las iglesias de Galacia. Debemos recordar nuevamente qué pasó allí. La iglesia de Galacia, donde el apóstol Pablo había predicado la verdad del Evangelio, sufrieron un ataque de una falsa enseñanza de una manera muy fuerte. Un grupo de supuestos maestros que se consideraban predicadores de las verdades de Dios introdujeron una gran herejía que fue abrazada por los gálatas. Esta herejía consistía en que los gentiles, las personas que estaban lejos de las costumbres judías y de la palabra de Dios revelada, tenían que abrazar algunas costumbres que quedaron abolidas en el nuevo pacto. Es decir, estos maestros decían, ustedes necesitan todavía hacer esto, pero el Señor había establecido que eso ya no continuaba. Y estas prácticas que querían introducirse eran para alcanzar el favor de Dios. Y estas prácticas eran la circuncisión, el guardar ciertos días festivos y en última instancia practicar las obras de la ley. Ellos pensaban que tales cosas serían un medio para tener realmente el favor de Dios y que esto es lo que ellos enseñaban a los creyentes en Galacia. Pero nosotros sabemos que aún los judíos tenían que creer. Nosotros sabemos que los judíos también tenían que aplicar solamente la fe en Cristo Jesús. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice la Escritura, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo dice, yo siendo un judío, hebreo de hebreo, realmente alguien que puede jactarse de algo que el pueblo de Israel tenía, él dice, aún yo tengo que creer en Cristo Jesús. Entonces nos muestra claramente que la salvación dependía únicamente por la fe en Cristo Jesús y no por las obras, como estos falsos maestros estaban introduciendo. Ningún favor de Dios, ninguna aceptación delante de Dios está basada en nuestras obras. Eso no quita, obviamente, que seamos obedientes al Señor. Eso no quita que agrademos al Señor, por supuesto que eso agrada al Señor. Pero pretender que nuestra posición está mucho mejor delante de los ojos del Señor por nuestras obras es no depender de la obra de Cristo que nos coloca en la posición correcta delante del Señor. Así que habiendo explicado esta verdad, Pablo exhorta a los Gálatas a abandonar esas falsas enseñanzas en el versículo 1, porque él les dice, oh Gálatas insensatos, es decir, su mente no estaba funcionando bien. Ellos habían recibido el evangelio correcto, pero abrazaron un evangelio distorsionado. Entonces lo que hace el apóstol Pablo, luego de exhortarlos, es introducirles el ejemplo de Abraham. ¿Pero quién era Abraham? Abraham era un idólatra que fue llamado por el Señor y que únicamente por la fe alcanzó la justificación antes de la circuncisión y que cualquier obra y de cualquier obra que él había hecho. Por eso el versículo 6 dice en Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Ahora, lo lógico ahora para nosotros al ver el ejemplo de Abraham sería que el apóstol Pablo afirme que los Gálatas deben ahora creer al igual que Abraham. Si Pablo dice, mira, Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿qué sería lo lógico que Pablo escribiera? Ustedes también crean
y verán que van a ser contados por justos delante del Señor. Pero Pablo no hace eso. Pablo en vez afirma una gran verdad en esta situación de la salvación, de la fe, de la justificación. Él afirma que realmente hay una relación que los creyentes tienen con el patriarca Abraham. ¿Una relación de qué? De padre e hijo. Y no solo se está afirmando que esto es una realidad únicamente para los judíos, sino para ¿quién? Para todos aquellos que ejercen la fe en el Señor Jesucristo. Es decir, Pablo cuando dice, el que cree es hijo de Abraham, no le está diciendo solamente a los judíos, sino que le está diciendo a todos, judíos y gentiles. ¿Pero qué tiene que ver esto? ¿Por qué a los gentiles que no conocían a Abraham les tenía que interesar que ahora son hijos de Abraham? ¿Por qué a los gálatas, que eran hombres que vivían adorando a sus dioses y no tenían nada que ver con Abraham, se les tiene que afirmar que son hijos de Abraham? Es más, ¿por qué a nosotros, 4000 años después, nos debe interesar si somos hijos de Abraham o no? ¿Por qué a nosotros también? Al menos creo que Pablo presenta esto por dos razones. Primero, la primera razón era para mostrar el error de los judaizantes. Esto está asociado con el ataque que realizaban los falsos maestros que llegaron a la iglesia de Galacia. Para ellos, ser hijo de Abraham o descendiente de Abraham lo consideraban como estar en un estado de salvación y libertad, que gozaban del favor de Dios y que tenían privilegios que los gentiles no tenían. Por eso Juan el Bautista, mire lo que dice a los fariseos y saduceos, solamente escuche, en Mateo 3:9, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. No se jacten, decía Juan el Bautista, no presuman que ustedes tienen a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Así que la razón por la cual Pablo les afirma a los gálatas que realmente eran hijos de Abraham, los que tenían la fe, era para mostrarles que los maestros judaizantes estaban equivocados. El ser hijo de Abraham delante de los ojos de Dios no descansaba en ser hijo en la carne, sino en la fe. Ser hijo de Abraham no es simplemente ser hijo en la carne, como los judíos se jactaban, sino que ser hijo de Abraham implica también, y principalmente implica, ser hijo en la fe. La segunda razón por la que Pablo muestra esto era para mostrarles que realmente eran bendecidos únicamente por la fe. La verdadera bendición se encontraba en creer y en ejercer la fe justificadora, en descansar únicamente en la obra de Jesucristo para ser un verdadero hijo de Abraham. Así que si alguien creía que era bendecido como Abraham, tenía que haber creído realmente en quién, en el Señor Jesucristo. Génesis capítulo 12, versículo 3 habla de esa bendición de Dios hacia Abraham. Dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Los judíos veían esto y decían, a ver, yo soy descendiente de Abraham y Abraham tiene una gran promesa. ¿Cuál es esa promesa? En ti, en tu simiente, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces el judío que vivía orgulloso en su corazón, despreciando al Señor, pero externamente viviendo bajo la ley, él decía, yo soy un hombre bendecido. Por eso Juan el Bautista le dice, no presumáis eso, porque Dios puede levantar hijos de Abraham incluso desde la piedra. Y por eso en Gálatas capítulo 3, del 8 al 9, Pablo sigue afirmando esa verdad, que dice, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham. Así que, hermanos, en este versículo 7 observamos la paternidad de Abraham para los que son de la fe. Pero debemos preguntarnos nuevamente, ¿por qué esto es así? Ya vimos que Pablo presenta la paternidad. Hay una paternidad de Abraham en todos aquellos que tienen la fe en el Señor Jesucristo.
Pero la pregunta es, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo llegamos a ser hijos de Abraham si yo nunca tengo ni sangre judía? No sé. ¿Cómo puedo ser realmente hijo de Abraham? Así que consideremos nuestro segundo punto, la paternidad de Abraham explicada. De una manera resumida, la razón por la cual Abraham es padre de todos aquellos que tienen fe en Jesucristo es porque su bendición de ser padre de las naciones no era solo en un sentido físico, el cual se cumplió, sino que principalmente en un sentido espiritual. ¿Por causa de quién? Por causa del Hijo que habría de venir a través de su carne, es decir, Jesucristo. Entienda esto de manera sencilla, queridos hermanos y amigos. ¿Por qué tenemos esa bendición de ser hijos de Abraham? Por la fe. Porque cuando Dios le prometió a Abraham que iba a ser de bendición para muchas naciones, no solamente se lo prometió en la carne, sino que también apuntaba a que la descendencia o aquellos que iban a colocar la fe en uno de sus hijos, es decir, de Jesucristo, iban también a ser parte de esa bendición. Por eso Pablo y la Escritura dice que en Abraham somos bendecidos, no porque pertenecemos en la carne a una descendencia de Abraham, sino porque pertenecemos a uno que era descendencia de Abraham. ¿Y quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. Y eso es claro en la Escritura. Nosotros sabemos que Abraham recibió las promesas de parte de Dios que incluían ser bendecidos. Génesis 17:5 dice, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Y esta multitud de naciones vendrían a través de sus descendientes según la carne. Sus descendientes realmente se multiplicaron. Fueron 70 personas que entraron a Egipto y salieron millones de personas de Egipto. Y su descendencia comenzó a multiplicarse mucho. Incluso Primera de Reyes 4:20 afirma este cumplimiento. Dice la Escritura, Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está en abundancia a la orilla del mar. Comían, bebían y se alegraban. La Escritura afirma claramente que lo que Dios le prometió a Abraham de ser el padre de multitud de naciones se cumplió. Él fue un padre realmente de muchas personas, de muchas naciones. Pero lo que el pacto de Dios con Abraham incluía también era la verdadera bendición a través de un hijo en quien se cumplirían las promesas. Y esto es a través del Señor Jesucristo. Ustedes cuando abren el Nuevo Testamento, ¿con qué libro se encuentran? El Nuevo Testamento, ¿con qué libro se encuentra? Mateo. Okay. ¿Y cuáles son las primeras líneas de Mateo? La genealogía de Jesucristo. ¿Y qué es lo que afirma Mateo? Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de también de Abraham. ¿Por qué hace el énfasis allí Mateo? Porque Mateo está conectando las promesas al hijo de David y también las promesas que venían al hijo de Abraham. Mateo está mostrando que ese descendiente prometido, que se le prometió a David, que se le prometió a Abraham, es quien? El Señor Jesucristo. Y luego Pablo en Gálatas también afirma esto. Gálatas 3:16, por ejemplo, dice lo siguiente. Gálatas 3:16, observe por favor. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y mire lo que dice Pablo. Pablo está enseñando a poder interpretar ese pasaje. Dice, no dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Pablo afirma que esa bendición iba a venir a través de ¿quién? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué importa de que Jesucristo sea hijo de Abraham? ¿Por qué es importante? La importancia recae en que en ese hijo, el Señor Jesucristo, las bendiciones vendrían únicamente por la fe. Y por ese motivo los verdaderos hijos de Abraham que recibirían las bendiciones no radicaban en la descendencia física, sino en que en la descendencia de la promesa,
la descendencia que había creído en quién, en el Señor Jesucristo. Allí descendían o allí se sostenían las bendiciones. Miren lo que dice Romanos capítulo 9 del 5 al 8. Acompáñenme por favor, Romanos capítulo 9 del 5 al 8. Romanos 9 del 5 al 8. ¿Lo tenemos? Romanos 9 del 5 al 8 dice la Escritura: pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Escuche esto, miren, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de ¿quién? De Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son hijos de la carne los que son hijos de, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Pablo afirma en Romanos que ser hijo de Dios no radica en ¿qué? En la descendencia o ser hijo en la carne de ¿quién? De Abraham, sino que radica en ¿qué? En ser hijo de la promesa, confiar en la promesa del Señor. Pero esto muchos judíos no entendían. Ellos se aferraban a la paternidad, ¿cuál? ¿A la física o a la espiritual? A la física. Ellos se aferraban a la paternidad física, sin considerar la paternidad espiritual. Consideraban más importante ser hijo de Abraham por la carne que ser hijo de Abraham por la fe. Y aunque muchos rechazaron estas verdades, como dice Juan 1:16, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué dice eso? No es que vino a todo el mundo Cristo y todo el mundo no le recibió. No está diciendo, ese no es el énfasis del pasaje. Jesús está diciendo, a los suyos vino, a través del apóstol, a los suyos vino, ¿a quién? A los que eran de su sangre, a los que eran descendientes de Abraham, igual que Jesús. Y su propia nación no le recibió. Pero a pesar de esto, algunos que eran descendientes de Abraham, según la carne, sí creyeron. Qué glorioso pensar eso. Por ejemplo, Zacarías, que era un sacerdote y que era el padre de Juan el Bautista, creyó. Él era un descendiente de Abraham, pero también fue un descendiente de Abraham por la fe. Lucas 1, del 67 al 75, dice lo siguiente: y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas de los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, para recordar su santo pacto. Y escuchen esto, 73, el juramento que hizo nuestro padre Abraham. Ellos veían claramente que el Cristo Jesús era la promesa de Abraham, era la promesa de bendición para Abraham. Ellos veían eso en la Escritura. Y también Pablo afirma esto en 2 Corintios 5, del 16 al 17. Dice la Escritura: de manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pablo dice, nosotros conocíamos a Cristo, pero ¿en qué lo conocíamos? En la carne. Pero ya no lo conocemos así, sino que ahora lo conocemos realmente ¿en qué? En la fe. Por lo tanto, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que todos los que creen en el Hijo de Abraham, en el Señor Jesucristo, por la fe, llegan a ser hijos de Abraham. Por la fe. Ahora, por ese motivo también, al hablar del pueblo de Israel, los descendientes según la carne, Pablo afirma que hay esperanza para ellos. Si en verdad se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo por misericordia de Dios en esa bendita elección. Escuche esto: que sean las personas hijos de Abraham por la fe y no por la carne,
no descarta de que los que son de la carne pueden ser hijos de la fe de Abraham, hijos de Abraham por la fe. Y Pablo afirma eso en Romanos. Miren Romanos capítulo 11, del 1 al 5. Algunos consideran que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios, pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que son pueblos, son el pueblo de Dios, pero en el sentido de que aún no ha descartado a hombres de allí. Romanos capítulo 11, del 1 al 5, dice lo siguiente. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? ¿A qué pueblo se está refiriendo? Al pueblo de Israel. Pablo dice, de ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de ¿quién? De Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado, y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué dice la respuesta divina? Es decir, ¿qué dice Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. ¿Qué remanente? Un remanente del pueblo de Israel. Un remanente que hoy por hoy sigue siendo salvado, porque a pesar de ser descendientes de Abraham, si confían en Cristo, serán hijos verdaderamente de Abraham por la fe. Y esa confianza radica en ¿qué? En la elección divina que el Señor ha hecho. Así que concluimos entonces que la razón por la cual Abraham es padre de todos aquellos que tienen fe en Jesucristo es por su bendición. Es porque su bendición de ser padre de las naciones no solo era en un sentido físico, sino que principalmente en un sentido espiritual. Y esa bendición iba a venir a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Pero, ¿qué hacemos entonces, hermanos, con todas estas verdades? Tal vez usted diga, bueno, sí entendí algunas cosas, ¿y qué hay de mí con esto? ¿Realmente hay algo que puedas considerar en tu corazón al escuchar estas verdades de Dios? ¿Hay algún llamado de Dios al ver la paternidad de Abraham que enseñaba a las iglesias de Galacia? ¿Realmente hay algo que tú y yo tenemos que hacer? ¿Hay algunas cosas que el Señor nos enseña con esto? Bueno, consideremos nuestro tercer punto, la paternidad de Abraham aplicada. Vamos a considerar 3 puntos aquí. Y el primero es lo siguiente. La paternidad de Abraham nos enseña nuevamente que la justificación es únicamente por la fe y no por las obras. ¿Qué nos enseña esto? Nuevamente, que la justificación es únicamente por la fe y no por las obras. Pablo repite muchas veces eso en Galacia y escucharlo para nosotros no está mal. Es positivo, es necesario siempre escuchar esto. Aunque pueda resultar sencillo de comprender para tu alma, es la verdad que siempre necesitamos repetirnos para un mero conocimiento, no para un mero conocimiento de la verdad, sino para una vida de amor y devoción a Dios. Conocer y afirmar en nuestro corazón que la justificación de los pecadores, así como Abraham fue justificado, depende de la fe únicamente, debe de llevar a nuestro corazón a amar a Dios verdaderamente y tener un corazón agradecido, deseoso de poder conocerle más y de poder comprometerse más en Él, de poder servirle más a Él. Cuando los hombres te hacen un favor a ti, hay una frase muy típica en nosotros y es: voy a estar endeudado contigo para siempre, estoy en deuda contigo, no sé cómo pagarte ese favor. ¿Ustedes han escuchado eso? Me arreglaste el carro, no sé cómo pagarte ese favor, voy a estar siempre en deuda contigo. Y eso dicen los hombres, está bien. Pero, ¿qué pasa con los verdaderos cristianos? Es un ánimo que eleva el entendimiento de quién es Dios cuando alguien recuerda que es salvo únicamente por la fe. Son llevados a adorar a Dios al reconocer en su vida que nada podían hacer para alcanzar la salvación. ¿Eres tú movido a una alegría al recordar estas verdades más de lo que las cosas de este mundo pueden contentarte? Piensa esta pregunta. ¿Eres tú más movido a una alegría al recordar estas verdades más
de lo que las cosas de este mundo pueden contentarte? No estoy hablando de cosas que sean pecaminosas, hay cosas que son legítimas y que traen contentamiento. Pero hay algo más que pueda contentarte, saber que el Señor nos ha justificado por la fe. Piensa esto: si los judíos tenían tanta jactancia y celo por ser hijos de Abraham, al entender incorrectamente la paternidad del patriarca, cuando confiaban en la carne, nosotros los que hemos alcanzado correctamente la paternidad de Abraham, confiando en la bendita obra del Señor Jesucristo, deberíamos ser movidos a una glorificación al Señor en nuestro corazón con mayor intensidad y esfuerzo. Escucha esto, ser un cristiano que solo da gracias al Señor por el trabajo, por la salud o por cosas triviales de esta vida, está lejos de una verdadera pasión por el Señor. Está lejos de un verdadero entendimiento de lo que Dios ha hecho por los pecadores que no podían alcanzar la justicia requerida para entrar en la gloria. Así que el llamado es a tomarte un tiempo a meditar. ¿Qué sería, amado hermano, de tu vida sin la justificación? ¿Qué sería sin el perdón de pecados? ¿Qué sería sin el descanso eterno que el Señor nos va a dar? ¿Qué sería de eso? Miren por favor Lucas capítulo 16, acompáñame a Lucas capítulo 16 del 19 al 25. Lucas 16 del 19 al 26. ¿Tenemos? Esta es una historia muy conocida, pero miren cómo todo se relaciona aquí con la idea de tener a Abraham como padre. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez, y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. ¿Por qué el pobre fue llevado al seno de Abraham? Porque Abraham era su padre, en la fe. Versículo 23. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí, y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Qué bendición es el hijo de Abraham. ¿Cuál es esa bendición? Que aunque yo padezca en esta vida, mi gloria eterna está garantizada en quién? En el Señor. Mi gloria y mi descanso eterno está descansando únicamente en quién? En Cristo Jesús. Piense esto, a veces decimos: nadie del infierno puede ir al cielo, ¿sí o no? Pero escucha esto lo que también dice aquí el Señor: nadie del cielo puede ir al infierno tampoco. ¿Por qué? Porque hay una seguridad que el Señor nos ha otorgado en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces vemos aquí estas verdades del Señor. Pero pensemos un segundo punto. La paternidad de Abraham, que generó un conflicto en el pueblo judío, nos muestra que la religiosidad está en el corazón de los hombres. Nos muestra que la religiosidad está en el corazón de los hombres. El religioso piensa que está bien con Dios, simplemente al tocar las santas cosas de Dios y probar de ellas. Los judíos se creían los beneficiarios del favor de Dios, porque por su sangre corría el linaje de Abraham, pero estaban equivocados porque no vivían por la fe. Pero ya que aquí, hermanos,
a mi entender, no hay ningún descendiente de Abraham en la carne, igualmente debes de saber que puedes caer en el mismo error de los judaizantes. Y esto se debe porque la religiosidad siempre está envuelta en un incorrecto acercamiento a la palabra de Dios. Mientras la palabra era predicada por el bendito Hijo de Dios, los judíos, ¿qué hacían? No querían escucharla. Por ese motivo Jesucristo dijo lo siguiente en Juan 8:47: el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Jesús le dice a este grupo de fariseos religiosos que simplemente se jactaban de que Abraham era su padre: el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Pero una pregunta clave aquí es: ¿qué es escuchar la palabra? ¿Qué es escuchar la palabra? ¿A qué tipo de escuchar se está refiriendo el Señor Jesucristo? Respondamos esto de manera sencilla. Primero, no es el escuchar que los que eran hijos de Abraham según la carne estaban experimentando. No es el escuchar que los hijos de Abraham según la carne estaban experimentando. Lita, siéntese por favor de la mamá. En la silla. Entonces, primero, no es el escuchar que los que eran hijos de Abraham según la carne estaban experimentando. Estos hijos de Abraham por la carne y no por la fe escuchaban las palabras de Cristo con sus oídos, entendían lo que Él decía, pero refutaban sus verdades en sus corazones con tanto odio. Cuando Jesús dice: el que escucha mis palabras, no es el escuchar que los judíos estaban teniendo. Los judíos estaban escuchando las palabras de Cristo. Sí, estaban escuchando las palabras de Cristo, pero ¿por qué Cristo le dice tienen que escuchar? Porque ellos no estaban escuchando en la forma que Dios quería que ellos escucharan. Cristo dijo en Juan 8:43, en la misma conversación: ¿por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Así que el escuchar la palabra no simplemente es lo que todos ustedes están haciendo en este momento. No es lo que nosotros hacemos al venir al culto. No es simplemente eso. Todos ustedes están escuchando ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Están escuchando o no están escuchando? ¿O están dormidos? ¿Están escuchando o no están escuchando? Están escuchando. ¿Pero es a eso que se está refiriendo Cristo? ¿Es ese tipo de escuchar que se está refiriendo Cristo? No confundas el escuchar la palabra que Cristo se está refiriendo con el simple hecho de venir a la iglesia y sentarte a escuchar el sermón. Eso no es solo escuchar la palabra de Dios. Eso no es escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es escuchar la palabra de Dios? Entonces, hermanos, escuchar la palabra no es simplemente presentarse a escuchar el sermón. No es simplemente eso. Eso hace la religiosidad. Eso hace aquellos que simplemente colocan su mirada en la religiosidad. Pero escuchar la palabra del Señor va mucho más que eso. Va mucho más de poder prestar atención, va mucho más de esas cosas. Lo que el Señor realmente nos enseña, que el hecho de escuchar su palabra implica de que mientras su palabra es predicada, nuestro corazón está dispuesto a seguirlo a Él. Nuestro corazón está dispuesto a ser enseñado por Él, a ser corregido por Él, a ser instruido por Él y animado por Él. Yo te hago esta pregunta para concluir. Cuando tú escuchas los sermones, ¿realmente ese es el deseo de tu alma? Tal vez como predicador yo puedo tener muchos defectos que pueden golpearte o hacer algunas cosas en tu mente, pero más allá de eso, es la palabra del Señor. Y cuando la palabra es predicada, ¿tu corazón realmente está anhelando eso? Si no anhela eso, si no está dando los frutos que la palabra de Dios debe de llevar, tienes que considerar seriamente tu situación. Nosotros necesitamos escuchar la palabra, no como la escuchaban los hijos de Abraham según la carne, sino como deben escucharla los hijos de Abraham según la fe. Y ese es el llamado para todos, que vengan a escuchar la palabra con la fe. Los que
están lejos de Cristo vengan al arrepentimiento de fe. Y los que están cerca de Cristo, los que están con Cristo, siempre recuerden eso. Necesitan escuchar la palabra con la fe en el Señor Jesucristo. Terminemos, por favor.